Hoy tengo una invitación o tengo un desafío para cada uno de ustedes. Hoy tengo un reto para que cada uno de ustedes pueda salir de este lugar con una mentalidad totalmente diferente o una mentalidad acorde con lo que Dios quiere. Por eso he titulado este sermón, Trastornemos el mundo. Trastornemos el mundo. Es increíble ver o notar que hay un grupo de llamados predicadores y evangelistas que están trastornando el mundo. Ellos están diciendo que venga a Cristo y entonces tú podrás obtener todo lo que tú quieras. Están diciendo ven a Cristo y las cosas serán maravillosas. Ven a Cristo y se acabarán los problemas. Están trastornando al mundo con una mentira que no es bíblica, presentando un evangelio que en verdad no es el verdadero evangelio. Pero somos nosotros, los cristianos, los que conocemos las escrituras, los que hemos tenido un encuentro con Cristo, estamos llamados a trastornar el mundo. Y usted me está diciendo, pastor, pero, ¿qué significa trastornar? Esta es una palabra griega y es una palabra compuesta. Diastrefo se llama. Diastrefo. Y usted, dígame. Significa distorsionar o torcer. Distorsionar o torcer. Pero ahora bien, como le dije que era una palabra compuesta, día, mejor dicho, es a través. Trefo significa girar, dar la vuelta. Nosotros entonces somos llamados a trastornar, a hacer que esas personas que están caminando en contra de los planes de Dios, pues den la vuelta y se vuelvan a Dios. Nosotros somos los responsables entonces de hacer, porque es a través de nosotros, que esas personas puedan conocer la verdad y ellos puedan volverse a Dios. Trastornemos el mundo. Ese es nuestro llamado. Trastornar el mundo. Ahora, yo tengo una pregunta y quiero que ustedes puedan pensar bien en esto, Quiero que puedan analizar bien. ¿Por qué razón, escuchen bien, por qué razón no estamos trastornando el mundo? ¿Por qué razón no estamos trastornando el mundo? ¿Por qué razón nosotros los cristianos no estamos haciendo que esas personas que van caminando dándole la espalda a Dios pues puedan volverse a Dios, que ellos den la vuelta? ¿Por qué razón? Yo tengo 3 razones. Pueden surgir más, pero yo tengo 3 razones por las cuales nosotros no estamos trastornando el mundo. La primera es que hay que dejar de afanarse tanto por las cosas de este mundo, las cosas materiales. Nos hemos enfocado en producir dinero. Estamos afanados en cómo conseguir dinero. Dejamos cualquier cosa de Dios por producir dinero. Dejamos todas las cosas de Dios a un lado. Decimos que Dios es el número 1 en nuestras vidas, pero es una falsedad. En nuestros hechos estamos mintiendo. Dios no es el número 1. Estamos muy, pero muy afanados, luchando constantemente por conseguir cosas. Queremos alcanzar metas, pero todas las metas que nosotros estamos tratando de alcanzar son humanas, simplemente humanas. Hablamos de Dios. Decimos que Dios es nuestro rey, pero es una falsedad. Nosotros vivimos con un aparataje por conseguir siempre. Hablamos de eso. Luchamos por eso. Estamos ansiosos por eso. Tenemos una ansiedad. Es que yo quiero lograr tal cosa. Es que yo quiero lograr esto. Y estamos echando a un Dios, al Dios que nos ha salvado,
a un lado. Estamos enfocados solamente en las cosas de este mundo. Así que lo primero es que hay que dejar de afanarse tanto por las cosas de este mundo. Yo no estoy diciendo que no luchemos por alcanzar metas. Lo que estoy diciendo es que estamos sacrificando a Dios para alcanzar esa meta. Cualquiera de nosotros deja de venir a la iglesia por trabajar. Cualquiera de nosotros deja de venir a la iglesia por hacer algo humano. Cualquiera de nosotros echa a Dios a un lado por lograr algo que te ha propuesto en la vida. Y así no. Esa no es la forma. Por esa razón, nosotros no hemos podido trastornar al mundo. La otra razón es, o la segunda razón, es que hay que poner a Dios como prioridad en nuestra vida. Nosotros debemos poner a Dios como prioridad en nuestras vidas. Hablamos con las demás personas sobre Dios, que Él y solo Él es quien gobierna y dirige nuestro corazón. Pero en la práctica, eso se convierte en una simple y llana mentira. Decimos que Dios es prioridad en nosotros. Decimos que Él es nuestra prioridad. Pero lo demostramos todo lo contrario con la práctica. Dios no está en nuestra prioridad. Usted debe meterse eso en la cabeza. Dios no es mi prioridad. Cada vez que yo echo a Dios a un lado, es evidencia de que Él no es mi prioridad. Cuando Dios es nuestra prioridad, solo pensamos en cómo agradarle a Él. Todos nuestros planes se analizan bajo la dirección del Espíritu Santo y su palabra. Nada más que Él llena todas nuestras emociones. Él y solo Él es más que suficiente. Hay que aprender que debemos luchar para conseguir las cosas. Y no es malo. Desde pequeños nos dicen, trabaja duro para que logre tal cosa. Tú tienes que hacer esto. Y toda esa mentalidad la hemos absorbido de tal manera que hemos echado a Dios a un lado. O sea, cada cosa que ustedes pueden ver y preguntamos a las personas, ¿cómo lograste ese éxito? Menciona todo lo que él luchó, todo lo que pasó, todo el trabajo que él pasó, pero nunca hay una mención de Dios. Hemos echado a Dios a un lado. Y hay que aprender a depender más de Dios que de nosotros mismos. Hay muchos cristianos que viven igual o peor que los del mundo en su afán de conseguir cosas. Ellos no descansan, siempre viven en agonía por conseguir. Y escuchen bien, no estoy diciendo que hay que ser vago. No estoy diciendo que hay que sentarse y estar tranquilo esperando que Dios envíe lo que Él va a enviar. Lo que estoy diciendo es que hay que depender más de Dios que de nosotros mismos. No creemos autosuficientes, no creemos autocapaces de lograr todas las cosas. Y Dios no existe en nada de lo que nosotros hacemos. Hemos olvidado que Dios es nuestro Rey Todopoderoso. Hemos olvidado que Dios está en control todo el tiempo. Y yo sé que no es fácil depender de Dios. Deja que Dios opere. Tranquilo. Por eso las Escrituras dicen en el Salmo 46, versículo 10, que debemos de estar quietos y conocer que Jehová es Dios. No es que no hagamos nada. Es que estemos más relajados, más tranquilos, confiando en Él y no en nuestra propia prudencia. Trastornemos el mundo. A través de este relato podemos ver tres razones por la cual o por las que nosotros debemos trastornar el mundo. ¿Cuáles son esas tres razones? La primera es que cuando estamos dispuestos, escuchen bien, a trastornar el mundo, debemos conocer las Escrituras. Esto ha sido un mal entre los evangélicos. Los evangélicos saben citar muchas veces la Biblia, pero casi no conocen las Escrituras.
Por esa razón hemos sido engañados muchísimas veces por personas que nos presentan supuestamente las Escrituras y no están hablando nada acerca de las Escrituras. Yo decía el miércoles que cuando uno hace una investigación sagrada, una investigación honesta de las Escrituras, se llama exégesis. Pero cuando usted hace un texto buscando otro texto para justificar lo que usted quiere enseñar, se llama eisegesis. Son dos cosas muy diferentes. Así es que nosotros debemos hacer una exégesis, no una eisegesis. El cristiano debe de aferrarse a las Escrituras, debe saber cómo utilizar las Escrituras. Y Pablo lo demuestra, o Lucas aquí escribiendo acerca de este relato. Y dice en el versículo 2 y 3, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. ¿A quiénes ellos? A los judíos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. No solamente Pablo duró 3 días de reposo ahí, se cree que duró como 6 meses en Tesalónica. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo anuncio, dice Lucas, decía él, o sea Pablo, es el Cristo. Así es que Pablo está en Tesalónica y Tesalónica quedaba a 64 kilómetros de Apolonia. Y estos lugares eran lugares donde las personas iban y se quedaban para amanecer. Tesalónica tenía aproximadamente 200,000 habitantes en esa época. Y Pablo acostumbraba a cada vez que entraba a una ciudad para levantar o conseguir una obra nueva, él comenzaba siempre con los judíos. Iba a la sinagoga y compartía con ellos el plan de salvación. ¿Por qué razón? Porque el judío no acepta nada del gentil, pero el gentil acepta algo del judío. Entonces Pablo iba directamente a los judíos a compartir con ellos en la sinagoga. Y Pablo entró a esta sinagoga y comenzó a hablar de la grandeza del Señor. Pablo está compartiendo las Escrituras, está compartiendo el Antiguo Testamento, lo que ellos conocían. No le habló de otra cosa. Pablo estaba compartiendo las Escrituras. Y miren qué interesante. Pablo solamente le dice 3 cosas a ellos, de acuerdo al relato de Lucas. Habló mucho, pero 3 cosas importantes acerca de Cristo. Y lo primero es que él le dice que Cristo tenía que padecer. O sea, ese Jesús que ustedes vieron que crucificaron, él tenía que pasar por ese proceso. Por eso el mismo Cristo dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. O sea, Cristo tenía que padecer, tenía que sufrir. Y lo segundo, y es importantísimo, y contradecía a los judíos, era que Pablo dijo, resucitar también de entre los muertos. No creían que Jesús había resucitado. Decían que era un engaño. Y Pablo decía, no, él resucitó de entre los muertos. Y lo tercero es que Jesús era el Cristo, o sea, el Mesías. El pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, el Salvador del mundo. Y le dijo, ese es el Cristo. Él es quien ustedes esperaban. Nosotros estamos llamados a trastornar el mundo. Tú debes de hablarle al mundo. Están caminando dándole la espalda a Dios. Eres tú. Tú eres la persona que Dios quiere usar para que ellos den la vuelta y se vuelvan a Dios. Stephen Lawson dijo, hay que difundir la palabra de Dios por todas partes. El poder está en la semilla, dice él, no en el sembrador. Tú no eres quien tienes el poder, y eso es lo que hemos visto en muchos predicadores, que se venden que ellos tienen el poder, que ellos tienen la unción. El poder está en lo que nosotros predicamos. El poder está aquí en las Sagradas Escrituras. El poder está en el Espíritu Santo de Dios cuando obra, no está en nosotros. No está en nosotros, está en la semilla. Me da lástima saber que hay muchos cristianos, y decía, que parecen brujos. Son de esos que envían un mensaje y dicen que si no lo envía a 27 personas más te puede llegar una maldición. Inmediatamente lo enviamos a 27 personas más, y entre eso me lo envían a mí.
Si tú quieres recibir esa bendición, pues envíasela a 10 personas. Inmediatamente me tienen pendiente a mí, muy bueno. Y yo siempre le devuelvo para atrás. Ahora somos brujos. Si no enviamos ese mensaje, no vamos a recibir la bendición. La bendición viene de Dios, no de los mensajes que yo envío. El poder está en la semilla, el poder está en la palabra. No está en ti, no está en mí, está en la palabra. Nosotros somos simples instrumentos en las manos de Dios. Isaías dice, Isaías 55:11, el mismo Dios hablando, dice: así será la palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Dios va a hacer lo que Él quiera cuando Él envía su palabra. Por tal razón, entonces, nosotros debemos aplicar la palabra de Dios si queremos trastornar al mundo. Nosotros somos los responsables de hablarle acerca de la palabra, no de tu vida, sino de lo que hace Dios en el corazón de las personas. Y te hago varias preguntas. ¿Qué haces para conocer la palabra de Dios cada día? Hay creyentes que no sacan tiempo para leer, para escudriñar las escrituras. ¿Está creciendo en el conocimiento de la palabra? Y yo digo que hay cristianos que lamentablemente es como cuando nace un bebé y nosotros vemos que pasan los años y el bebé se queda del mismo tamaño. Hay una preocupación en los padres, a no ser que los padres tengan problemas. Si tienen problemas, pues no tienen ninguna preocupación. Pero si saben que su hijo debe crecer, pues hay una preocupación. Así mismo somos nosotros. Nosotros estamos llamados a crecer. Pero no nos causa nada el quedarnos en el mismo nivel, el quedarnos en el mismo lugar. No hay ningún impacto en nuestras vidas. Es decir, óyeme, ¿cómo yo puedo ser el mismo cristiano desde hace 10 años? ¿Cómo puede pasar? Es igual que usted trabaja y sea profesor. Por ejemplo, Lili es psicóloga, no puede ser la misma psicóloga después de 10 años. Víctor no puede ser el mismo vendedor después de tener 10 años. Francisco no puede ser el mismo electricista después de 10 años. Liceló no puede ser la misma doctora después de 10 años. Hay cosas que ella va a decir, oye, esto es así, ya yo lo sé por experiencia. Glenis no puede ser la misma cajera en el banco o la misma responsable después de 10 años, solamente contando dinero y ella dice, este es falso, este es falso, este es falso, este no, este es falso. Asimismo somos nosotros llamados a crecer. La última pregunta, ¿te has dado cuenta de lo poderosa que es la palabra de Dios? La palabra de Dios es poderosa. ¿Por qué no la estudia? Matt Chandler dijo, si usted no está seguro en la autoridad de las escrituras, escuchen bien esto, por favor. Si usted no está seguro en la autoridad de las escrituras, usted será un esclavo de lo que suena bien. Usted dice, oye, pero eso suena bien. No es bíblico, a lo mejor es perverso, a lo mejor es un poco disfrazado y más diabólico que todo, pero suena bien. ¿Se oye bien? Vuelvo a repetir. Si usted no está seguro en la autoridad de las escrituras, usted será un esclavo de lo que suene bien. Y así hay muchos evangélicos. Dicen, eso suena bien. Yo he escuchado evangélicos diciendo amén por algo que yo digo, ¿qué? Fue amén que yo escuché. Un ejemplo, una predicadora dijo una vez, y yo le partí la boca y todo el mundo dijo, gloria a Dios, aleluya, amén. Y yo dije, ¿yo estoy mal? Lo cierto fue que ella repitió lo mismo. Y dijo, le partí la boca y la sangre corría. Y todo el mundo dijo, aleluya, gloria a Dios. Yo dije, ¿qué? Para ellos sonaba bien que ella le partiera la boca a una persona. Entonces, lo primero, cuando estamos dispuestos a transformar el mundo, ¿qué pasa? Hay
Hay que conocerlo. Segundo, entonces, cuando estamos dispuestos a trastornar el mundo, Dios se encarga de quebrantar los corazones. Dios se encarga de quebrantar los corazones. Por eso dice en el libro de los Hechos, en el versículo 4 aquí del capítulo 17, y algunos de ellos creyeron, dice Lucas, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, ¿cómo? Gran número. Y termina el versículo diciendo, y mujeres nobles, no pocas, no pocas. O sea, eran muchas, no pocas. Así que Pablo predica la palabra, enseña las escrituras en esa sinagoga. Y en esa sinagoga entonces Dios en su soberanía se encarga de quebrantar esos corazones. Pablo simplemente le expuso lo que dice las escrituras. Y Dios en su gracia se encarga de quebrantar esos corazones. Dice que creyeron algunos de ellos, de los griegos piadosos, gran número. Los griegos. Y dice también que mujeres nobles, no pocas. No sé, Pablo tenía como costumbre entrar y predicar en la sinagoga. Pero a lo mejor no esperaba este resultado que Dios tenía para él. Porque Dios es quien se encarga de quebrantar los corazones. No es usted. Recuerde que usted es un simple instrumento en el cual Dios se glorifica usándolo para su gloria. Por eso todo el tiempo, toda la gloria es de Dios. Quizá Pablo dijo, muchos de ellos lo que van a hacer es que me van a contradecir. No van a aceptar que Él es el Cristo, que Él fue el que murió por nuestros pecados, que Él resucitó, que a Él es que el pueblo de Israel espera. Sin embargo, muchos griegos, mujeres piadosas y otros judíos creyeron en Cristo. Dios es quien añade a la iglesia los salvos. Por eso dice en Hechos 2:47. El pueblo estaba alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos predicaban y el Señor añadía. Ellos hablaban y el Señor añadía. Ellos enseñaban las escrituras y el Señor añadía. Dios es el responsable de añadir las almas a las iglesias. Su responsabilidad es predicar el evangelio, la sana doctrina, hablarle a esas personas que están ahí afuera. Ustedes están perdidos sin Cristo. Y Cristo es el responsable de traerlo de nuevo a sus pies. Dios le añadió a esa sinagoga. Dios quebrantó el corazón. Comparta las escrituras y espere solamente en Dios. Mark Dever, muchos de los jóvenes de nuestra iglesia conocen a Mark Dever. Él estuvo en Por Su Causa y él dijo lo siguiente: nuestra salvación no nace de la voluntad humana, sino de la voluntad de Dios. Nuestra salvación no es que un día tú dijiste yo quiero, no, fue que Dios te hizo decir yo quiero. No hay un deseo humano de buscar a Dios. Es Dios quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo quiero que escriban esto, por favor. Escuchen. Dios siempre se llevará la gloria, porque nadie puede salvar a ningún ser humano. Por eso todo el tiempo usted tiene que decir, Dios sea glorificado, Dios sea exaltado. Yo estaba predicando y Dios se glorificó. Sin embargo, nosotros anunciamos, viene el predicador de la unción, fulano de tal. Viene el evangelista de poder, fulano de tal. Toda la gloria se la lleva el evangelista, el pastor, el predicador, el apóstol. Es Dios.
Por eso no nos quita, escúcheme, pero eso, perdón, no nos quita la responsabilidad de predicar el evangelio a los perdidos. Es Dios quien añade, pero usted es el instrumento que Dios quiere usar. ¿Está preparado para dejar a Dios obrar? ¿Estás preparado para ver a Dios obrar? ¿Te gustaría ver a Dios obrar? Solo debemos predicar la palabra y Dios es responsable de salvar. Jonathan Edwards dijo: tú no contribuyes en nada a tu salvación, excepto el pecado que la hizo necesaria. Solamente tu pecado es tu colaboración, al igual que el mío. Escucha bien. Tú no contribuyes en nada a tu salvación, excepto el pecado que la hizo necesaria. Cristo vino a morir en una cruz. Cristo vino a salvar a un mundo pecador, porque tú y yo somos pecadores. Así es que lo primero es que cuando estamos dispuestos a trastornar el mundo, hay que conocer las Escrituras. Y segundo, Dios es el responsable de quebrantar, de salvar los corazones. Predique, esa es su responsabilidad. Tercero y último, cuando estamos dispuestos a trastornar el mundo, debemos saber que Satanás se levantará. Lo que te estoy diciendo es que si tu vida está cómoda, eso indica que tú no estás haciendo nada. Si tu vida no tiene ningún contratiempo, no tiene ningún problema, si en tu vida todo marcha perfecto, bien, eso indica que tú no estás haciendo nada, absolutamente nada. Satanás se levanta el día que tú dices que quieres agradar a Dios. Satanás se levanta cuando nosotros queremos vivir en santidad. Satanás se levanta cuando en el corazón tuyo hay una inquietud de trastornar al mundo para que vuelva a los pies de Cristo. Satanás se levanta. Él no se queda tranquilo. Por esa razón dice en los versículos del 5 al 9, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, ¿qué hicieron? Tomaron consigo a algunos ociosos, hombres muy buenos, malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolo, o sea, no hallando a Pablo, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos, ¿qué? No. Ellos no gritaron y dijeron: estos que, vean, escuchen esto, autoridades, estos que trastornan el mundo. Ellos no le dijeron eso a las autoridades. Yo estoy seguro que no. Yo no estaba ahí, pero estoy seguro. Si a mí me dice claramente aquí, dice, gritando, ellos le dijeron: estos que trastornan el mundo. Eso fue. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Eso no lo dijo Pablo, pero ¿sabían ustedes que esta era la pena mayor para cualquier ciudad romana? Si usted estaba en contra del César, el César era una categoría de Dios para ellos. Muchos de ellos levantaron estatuas para que se le adoraran. Muchos de ellos intentaron meter una estatua en Jerusalén, en el templo de Dios, y los judíos no se lo permitieron. Ellos querían adoración. Ellos están diciendo: óyeme, que hay otro rey. Pablo no estaba diciendo eso. Pablo no lo dijo. Pero ellos lo dijeron. Satanás se levantó. Y entonces, ¿qué pasó? Dice el versículo 8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad,
oyendo estas cosas, yo me imagino, si no sacan a Pablo, aquí va a haber candela. Y ellos traen la goma, gasolina, fuego. Era el ciruelito, yo me imagino. Tiro, lechagón. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Impresionante, maravilloso. Qué bueno es saber que cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, el enemigo se levanta. Qué bueno es saber que cuando tú decides agradar a Dios, el enemigo se levanta. Yo he escuchado a cristianos decir, óyeme, a mí me iba mejor cuando yo no conocía a Cristo. El enemigo se levanta. Satanás se levanta. Las tentaciones vienen a diestra y a siniestra. El enemigo hace un trabajo increíble para que tú y yo nos callemos. Pero nosotros estamos llamados a trastornar el mundo. El enemigo se va a levantar. Se levantó con Pablo. Buscaron un grupo de personas malvadas, malintencionadas. Y ellos fueron con puras mentiras. Pero aún así, eso no hizo callar al apóstol Pablo. Nosotros estamos llamados a trastornar el mundo. Spurgeon dijo, si escuchas el evangelio, escuchan bien, si escuchas el evangelio, nunca podrás ser indiferente a este. Debe ser ya sea su amigo o su enemigo, su discípulo o su opositor. Nadie puede quedar igual cuando escucha el evangelio. Y me encanta mucho más cuando muchos se enojan o se irritan. Eso indica que el evangelio está haciendo su efecto. El enemigo se va a levantar. Predica la palabra, el enemigo se va a levantar. Habla del evangelio, el enemigo se va a levantar. Muchas personas te van a rechazar. Predica el evangelio. Satanás te va a atacar más fuerte. Predica el evangelio. Y lo más terrible muchas veces con las personas que tú amas, predica el evangelio. Nuestra meta siempre debe ser agradar a Dios. Escucha esto y escríbelo por favor. Si queremos trastornar el mundo, Satanás será el primero en querer trastornarnos a nosotros para que nos quedemos callados. Voy a repetir. Si queremos trastornar el mundo, Satanás será el primero en querer trastornarnos a nosotros para que nos quedemos callados. Trastornemos el mundo. ¿Has sentido que Satanás se ha levantado alguna vez por tú predicar el evangelio? Yo lo he visto. Yo llegué a la casa de Juana una vez, no Juana de aquí, Le dije, saludo, mi nombre es Rafael y vine a compartir el evangelio. Y la doña me hizo. Y yo vine a hablarle de Cristo. ¿Cómo se llama? Juana. Juana, mira, yo quiero compartir la palabra de Dios. Me dieron esta dirección porque alguien fue el que la dio y me dijo, visítame ahí. Yo no tengo tiempo ahora. Le digo, no, yo respeto eso. Si no tiene tiempo, ¿qué día puedo venir? Y me hizo así, me abrió la puerta. La puerta me la trajo a mí. Aquí dice, nosotros somos católicos. Digo, yo no vine a hablar de religión, vine a hablar de Cristo. No nos interesa, váyase a otra parte. ¡Brum! Gracias, Juana. Cuídate. Que vaya bien, Juanita. Satanás se va a levantar. Yo lo entiendo. Yo llegué a ver predicadores cerca de mi casa y yo le hacía. Yo lo entiendo. Recuerdo un grupo de
cristianos orando en una casa y estaban en la galería y yo voceando y haciendo de todo. Yo lo entiendo. Satanás me utilizaba. Yo lo entiendo. ¿Cuántas veces estaría dispuesto a trastornar el mundo? Opóngase quien se oponga. ¿Quieres trastornar el mundo o se lo quiere dejar a nuestro enemigo? A.W. Tozer dijo: la mejor manera de mantener fuera al enemigo es mantener a Cristo en el centro. La mejor manera de mantener afuera al enemigo es mantener a Cristo en el centro. Termino diciendo esto. Amado, nosotros tenemos un desafío de dejar de ser tan pasivo. Viendo un mundo que se está perdiendo, viendo personas que están sufriendo por causas del pecado, viendo personas que el enemigo lo tiene atado, viendo vidas arrastradas por malicia de Satanás y nosotros estamos callados. Esto no puede seguir así. Tú debes de tomarte algo que te avive. Debes salir de este lugar diciéndome: oye, yo voy a trastornar el mundo, voy a ser un instrumento de Dios en sus manos. No quiero seguir siendo el mismo cristiano pasivo, gente perdiéndose, gente que se van al mundo, gente que se van al infierno, que no quieren saber de Cristo y yo tranquilo. No debe seguir así. Es tiempo de despertar, es tiempo de trastornar el mundo. No puedes seguir en tu trabajo tan pasivo, no puedes seguir donde tú eres profesor o profesora, no puedes seguir donde tú estudias, no puedes seguir donde tú vives siendo una persona tan pasiva. Debe trastornar el mundo. Ese es tu llamado. Así que yo quiero que tú salgas de este lugar con ese anhelo en tu corazón. ¿Cómo me puedo quedar callado si tengo a mi madre, a mi padre que no conoce a Cristo? ¿Cómo no hablarle del evangelio? ¿Cómo me puedo quedar callado si tengo ahí a mis vecinos? ¿Cómo me puedo quedar callado si tengo a mis hermanos? ¿Cómo me puedo quedar callado si tengo ahí a mis hijos? ¿Cómo? No lo entiendo. Pero estamos llamados a trastornar el mundo. Y a los amigos que están aquí, tu corazón tiene que salir de este lugar también trastornado. No puedes seguir caminando de espalda a Dios. Tú debes de analizar tu vida y volver a Dios. Es tiempo ya de dejar ese estilo de vida. Es tiempo de dejar ya cómo está caminando y volverte a Dios. Termino con esta frase. A.W. Pink dijo: los principales agentes de Satanás no se encuentran en los bares o en los juegos de azar, sino en los seminarios y púlpitos. Los principales agentes de Satanás no se encuentran en los bares o en los juegos de azar, sino nuestros seminarios y púlpitos. Lo que estoy diciendo es, o lo que él quiere dejar dicho es, que los principales instrumentos del enemigo son estos hombres que están hablando de predicar un evangelio totalmente de la prosperidad, donde no quieren que ningún cristiano sea pobre. Un evangelio en el cual todas las cosas salen bien. Un evangelio que está lleno de falsedad, donde los cristianos no pueden enfermarse. Quiero que tú salgas de este lugar diciendo: yo estoy disponible y seré responsable de trastornar el mundo. Trastornemos el mundo. Dios le bendiga, hermanos. Tu pueblo dice